y después de esta hermosa alabanza, entonces vamos a tener el mensaje para el día de hoy. Seguimos estudiando el libro de Hechos y lo que nosotros hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y durante los últimos mensajes estamos estudiando la expansión de la iglesia. Este libro de Hechos es un libro muy interesante. A mí me fascina porque está lleno de acción. Permítanme contarles una historia que me sucedió o una experiencia que tuve hace más de 20 años. Estando yo en mi oficina, escuché en la calle murmullo de gente que gritaba, ¿no? Así que decidí asomarme por la ventana a ver qué era lo que sucedía. Al frente, que había una industria de madera, de carpintería, estaban en un camión subiendo muchísimos atriles, así como estos de madera muy bonitos. Y me llamó la atención que del color que eran, era exactamente del mismo color de los muebles de mi oficina. En ese momento yo pensé que sería bueno tener un atril para decoración de mi oficina. Así que decidí comprar uno. Así que el atril llegó a mi oficina, lo coloqué en mi oficina y envié a la persona que nos ayudaba a que pudiera en la zona comercial comprarme una Biblia, por aquello de la costumbre que teníamos nosotros de abrir una Biblia en el Salmo 23. Y vale la pena decirles que para esa época yo no conocía el Evangelio y por supuesto no conocía a Jesucristo. Así que llegó la Biblia y yo la tuve ahí abierta en el Salmo 23. Lo interesante de todo esto es que hoy estoy aquí, parado detrás de un atril, predicando la palabra de Dios. Y como dato interesante, la Biblia, que yo no tenía ni idea que había varias versiones que me compraron, fue una Biblia de Reina Valera 1960, que es la que utilizamos nosotros. Ahora ustedes dirán, ¿por qué les cuento esto? Porque Dios hace todas las cosas providencialmente. Eso hace parte de mi testimonio y yo creo que es un mensaje que quiso darme Dios de saber para qué me iba a usar Él. Así que bueno, también déjenme contarles. Los miércoles, en nuestro estudio evangelístico, desde hace más de 4 o 5 meses, hemos estado estudiando todos los encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas. Si nosotros no leemos con cuidado, pareciera que todos estos encuentros que tuvo Jesús con las diferentes personas fueron encuentros casuales y que Jesús de alguna manera reaccionó conforme a su carácter. Pero si nosotros leemos los 4 evangelios, los contextualizamos y los armonizamos, nos vamos a dar cuenta que Jesús tenía todo debidamente preparado. Cada encuentro que tuvo Jesús fue pensado desde antes de que Él estuviera en la tierra. Jesús nunca improvisó. Jesús todo lo preparó para impactar el mundo con el evangelio de salvación. Un ejemplo que es muy interesante fue aún la elección de Judas, quien había de traicionarlo. Pero esta elección era preparada y conocida de antemano por Jesús. En Juan 6:70 encontramos lo siguiente: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Jesús mismo sabía que lo iba a escoger. Jesús conoce todo, absolutamente todo. En Juan capítulo 4 también encontramos un encuentro muy conocido de Jesús, el encuentro con la samaritana. Y allí tenemos un pasaje que dice lo siguiente, en el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria. Jesús ya tenía planeado este encuentro, por eso le era necesario pasar por Samaria. Nuevamente la palabra nos enseña, en especial en los evangelios, que cada cosa que hizo Jesús en su ministerio terrenal estaba debidamente planeada y preconocida. Además de estos encuentros, pues también encontramos muchísimos otros encuentros, por ejemplo con Zaqueo, con Leví, con Mateo el publicano, con los endemoniados gadarenos, con la mujer adúltera, bueno, infinidad de encuentros. Jesús tenía un propósito y estaba todo en su entero conocimiento y conforme a Él, allá en el cielo, antes de venir, había planeado cada una de estas cosas. Yo lo digo de esta manera: es maravillosamente inentendible cómo Dios, haciendo uso de sus atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, pueda tener planeado y dirigir todo lo que va a suceder y lo que ha sucedido y sucederá en la humanidad.
y cómo a la par de esto, cada hombre y cada mujer pueda ser libre de tomar sus propias decisiones, lo que conocemos nosotros como el libre albedrío. Pues a mí personalmente eso no me cabe en la cabeza, pero por eso es Dios. Él es Dios que lo puede hacer absolutamente todo. Y si yo he creído en ese Dios y sé que tú también, pues tú puedes estar tranquilo, que en cualquier adversidad ese es el Dios que nos acompaña y el Dios que nos va a sacar victoriosos en cada una de esas circunstancias. Como les decía, el libro de los Hechos es un libro que contiene mucha acción y está lleno de pequeños detalles. Hoy nos llevará a un encuentro muy especial. Pero antes de eso, quiero que puedan escribir, aunque sé que lo tienen ahí en sus bosquejos, pero como siempre les recomiendo, Biblia, bolígrafo y libreta, para que puedan entonces guardar este principio. Sin importar las circunstancias, si participamos en el reino de Dios y obedecemos las instrucciones del Rey, siempre nos encontraremos en el camino correcto. De una manera resumida, si nosotros somos participantes del reino de Dios y obedecemos a Jesús, tengan la plena seguridad que estamos en el camino correcto sin importar las circunstancias por las que estemos viviendo. Así que el título para el mensaje de hoy es La misión no se detiene. Vamos a hacer una oración corta. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Padre, te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, que cada principio adquirido, que cada enseñanza que tú tienes preparada por medio de tu Santo Espíritu quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre, ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos aún a extraer más enseñanzas que las que trae este mensaje de manera personal, para que podamos ser transformados, como dice tu palabra, de día en día, conforme a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hoy deseo que me acompañen a extraer 4 enseñanzas, 4 principios, 4 puntos, como usted quiera llamarlos, para aprender del pasaje de hoy. Hoy estaremos entonces en el capítulo 8 del libro de los Hechos y vamos a estar estudiando del versículo 26 al versículo 40. Es un pasaje muy conocido, Felipe y el etíope. Y estos son los 4 puntos que vamos a estar viendo hoy. Dios tiene por propósito la salvación. Dios da instrucciones directas. Dios espera que afirmemos la fe de otros y Dios siempre tendrá una nueva misión. Así que vamos a ir a nuestro primer punto. Dios da instrucciones directas. Vamos a leer entonces del versículo 26 al 27a. Dice la palabra así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Eso es lo que nos dice el pasaje. En Hechos 8, del 4 al 5, dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es muy interesante que aquí en el inicio de este pasaje, el que leímos, un ángel habló. Pues en la Biblia hay varias narraciones que nos muestran a ángeles. Sabemos que son seres espirituales, pero aquellos tomaron forma corporal para poder hablar con personas. Aquí en realidad ese no es el énfasis. Lo que nos interesa aquí fue que Dios quería darle una instrucción directa a Felipe. Felipe, como leímos aquí en Hechos, pues fue este hombre evangelista y Dios le había enviado a raíz de la persecución de Pablo a que fuera a predicar a Samaria y estaba allí. Así que lo primero que podemos aprender es que para recibir este tipo de instrucciones directas necesitamos estar sirviendo a Dios. Si disponemos nuestro corazón como siervos humildes, el Señor nos va a usar de maneras especiales. Eso ténganlo por seguro. Recordemos entonces que Felipe, al igual que Esteban y otros 5 hombres,
fueron escogidos por toda la congregación, allí por la iglesia primitiva, al momento del problema que se había presentado por la distribución para las viudas de los judíos griegos. Estos hombres fueron utilizados para contener ese problema que se avecinaba, que era la división de la iglesia. Felipe era reconocido entonces como un hombre lleno del Espíritu Santo, sabio y de buen testimonio. Luego, debido a esa gran persecución, como les comentaba, entonces él sale. ¿Pero por qué? Porque él estaba sirviendo. Felipe y Esteban no solo se quedaron sirviendo en las mesas, sino que algo que los caracterizó a estos hombres es que estaban predicando de lleno la palabra de Dios. Por eso, si queremos recibir instrucciones directas de Dios, necesitamos desde ya estar sirviendo. Si no estás sirviendo, entonces te animo para que de inmediato hagas planes y te pongas a servir en la predicación del Evangelio. Lo otro es que para poder atender una instrucción directa de Dios, necesitamos ser obedientes. Allí el versículo 27 en la primera parte nos dice una frase muy sencilla. Entonces él se levantó y se fue. Felipe no colocó ningún tipo de objeción. Sencillamente dice, donde él estaba no es que estuviera sentado. Es una manera de expresar que lo que él estaba haciendo lo dejó, hizo los arreglos correspondientes y se fue al llamado que le estaba haciendo Dios. Lo interesante de todo esto es que el Señor le dijo que fuera a un lugar desierto. Más tarde lo vamos a leer o a continuación. Él estaba allí en medio de una ciudad donde había muchas conversiones. El Señor lo estaba usando grandemente. Felipe puede haberle gustado esto porque definitivamente era una persona reconocida. A lo mejor él se sentía bien porque era reconocido en medio de toda esta multitud donde él estaba ejerciendo el ministerio. Pero allí vemos de primera mano la humildad de este siervo de Dios. Él sencillamente cayó y obedeció. Es interesante porque Samaria era una ciudad muy habitada, pero ahora le está diciendo que vaya a un lugar desierto. Felipe pudo haber colocado una objeción, bueno, si aquí hay tanta necesidad, ¿por qué Dios me quiere mandar a un lugar desierto? ¿Qué voy a hacer yo allá? Soy más útil acá. Pero de eso se trata la llenura del Espíritu Santo, que podamos obedecer a Dios inmediatamente. Entonces, eso nos enseña, así como les decimos a los niños, la obediencia es inmediata, es completa y es llena de gozo. No hay objeciones para la obediencia. Vamos a ir a la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21. Allí, el apóstol Pablo, enseñándole a su discípulo y al joven predicador y pastor Timoteo, le dice lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pues en una casa grande, en la iglesia, hay utensilios de honra y deshonra. No nos confundamos con eso. En la iglesia vamos a encontrar todo tipo de personas, pero nosotros enfoquémonos en ser ¿qué? Instrumentos de honra. Necesitamos limpiarnos de toda nuestra pecaminosidad, limpiarnos de todas esas cosas que nos distraen para no poder servir al Señor. La falta de tiempo, una infinidad de cosas, el trabajo. Ahora no me malentiendan, todas esas cosas necesitamos hacerlas, pero como dice la palabra, es necesario hacer una cosa y haciendo la otra en su debida importancia. Dios es el Dios del trabajo, Dios es el Dios de la vida y Dios es el Dios del tiempo. Primero está Dios y luego las otras cosas. Entonces, dejémonos usar por el Señor como instrumentos útiles para que estemos dispuestos para lo que Él nos pide. Así que si Dios nos pide que hagamos cosas directamente, seamos obedientes, sirvamos, porque allí es donde lo vamos a escuchar. Lo que nos lleva entonces al segundo punto. Dios tiene por propósito siempre la salvación. Vamos a ir entonces al versículo, nuevamente a Hechos, capítulo 8, versículos 27, de la parte B hasta el 35.
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pues allí vemos que Dios tenía el propósito de salvar a este eunuco etíope. La voluntad de Dios, como dice el apóstol Pedro, es que todos los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero Dios hace algo especial por todos aquellos que de una manera genuina le están buscando. Muchos hombres sobre la tierra están buscando a Dios, pero ¿dónde están? En el lugar, en el camino equivocado. En Juan, capítulo 7, versículo 17, los invito a que vayamos allí, vamos a leer lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Este eunuco etíope que estaba haciendo, estaba leyendo el libro de Isaías. Él quería saber qué era lo que estaba pasando en la palabra de Dios. Así que lo que podemos aprender, sabiendo que Dios, el propósito que tiene, su principal propósito es la salvación, es que Dios tiene preparadas personas. Podemos decir que este eunuco etíope, según el texto, era el ministro de Economía y Finanzas del reino de Etiopía. Este era un reino que estaba ubicado en el sur de Egipto y era un reino que tenía bastante influencia. Sus reyes eran considerados como personas o encarnaciones del propio sol. Y su rey no era precisamente un rey, era una reina que tenía por título Candace o Candace, no sé cómo es la pronunciación. Así como el propio César o como Faraón, eran nombres que se le colocaba al rey o a la reina. Así que este hombre pues era una persona muy importante dentro del reino de Etiopía. Él de alguna manera debió haber conocido el judaísmo, ya sea que alguien le compartió de la fe de los judíos. Lo cierto es que este hombre se había adherido a esta nueva fe y estaba convencido y había creído en este Dios de prodigios, de milagros y señales en el cual creía el pueblo de Israel. Y por supuesto él debió estar en este tiempo allí en Jerusalén y estaba de regreso por este camino que era desierto. Este camino ahora no era el más utilizado. Gaza ahora tenía dos partes, una parte que estaba en ruinas y otra parte, otra ciudad nueva que había sido reedificada. Pero como cosa sorprendente, el etíope estaba con toda su comitiva, con todos sus súbditos por este camino en el desierto completamente separados allí. Lo más probable es que para que pudieran avanzar mucho más rápido. Haciendo un poquito de investigación, este eunuco etíope ni siquiera hubiera podido ser un prosélito. ¿Por qué? Porque los prosélitos deberían entrar al templo, pero él, por ser eunuco, no podía llegar hasta el templo. Lo máximo que podía llegar era hasta la plaza que se conocía como de los gentiles, precisamente por ser eunuco, y eso no lo permitía la ley. Eso lo pueden ver en Deuteronomio 23:1. Así que estos hombres, por los judíos, eran sencillamente conocidos como hombres temerosos de Dios. Aquellos que habían reconocido al Dios de Israel, pero que no podían ser prosélitos por tener
estos defectos físicos. Así que bueno, él era conocido sencillamente como un hombre temeroso de Dios. También el eunuco debió estar muy inquieto con todo esto que estaba sucediendo en Jerusalén. Con seguridad él se enteró de todos los rumores, de la persecución, de todo, pero sin embargo, algo que hizo, guiado precisamente por Dios, fue que él estaba leyendo la Escritura. Pero ¿cómo él estaba leyendo esta Escritura? Con seguridad él debió comprar los pergaminos. Para esa época, por supuesto, no tenían los libros que conocemos hoy, ni había copiadoras, ni absolutamente nada de eso. Entonces los escribas diligentemente transcribían estos pergaminos y muchos de estos pergaminos eran vendidos, pero a un alto costo. Las personas del común no podían comprar los pergaminos. Es más, dice la tradición, para que en las sinagogas hubiera estos pergaminos, todos los que participaban de la sinagoga colocaban un aporte para poder comprarlos. Así que este hombre compró sus propios pergaminos. Estas son las cosas que Dios hace por aquellos que le están buscando. O sea, él tuvo acceso a los pergaminos de una manera providencial. Aquí entonces podemos concluir que este hombre, que era muy influyente en su reino, sencillamente tenía vacía el alma. Otra cosa que podemos aprender, si Dios tiene como propósito la salvación, es que en la misión siempre seremos guiados por el Espíritu Santo. En el versículo 29 entonces leemos: y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Ahora, ¿cómo sucedió esto? No podemos saber, la Escritura no lo dice. Recuerden que él es un funcionario muy importante, administra las riquezas y los tesoros de este reino. Debió estar acompañado de guardas de seguridad y todo un séquito y otros carros. Pero Dios hizo algo especial para que Felipe se pudiera colocar al lado de él y que pudiera escuchar lo que él estaba leyendo. Así que esto es supremamente maravilloso. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos un encuentro divino. Una persona que tiene una necesidad espiritual y otra persona que Dios mueve para que la supla. Eso es un encuentro divino. Y una cosa adicional, el enfoque es el Evangelio. El etíope estaba leyendo ¿qué? Un pasaje de Isaías. Y por supuesto no es coincidencia que precisamente fuera este pasaje mesiánico. Sin embargo, él en su corazón solo quería saber a quién se estaba refiriendo el pasaje. Pero lo que hizo Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue enfocarse ¿en qué? En el Evangelio. Dice allí que a partir de esta escritura, él lo dirigió para compartirle el Evangelio. Esta palabra, esto que estaba leyendo de Isaías, pues lógicamente se refiere a Cristo, al siervo sufriente. Lo que hizo Felipe fue decirle: este siervo sufriente al cual se está refiriendo el profeta es a Jesús, del mismo que tú has escuchado en Jerusalén, que fue crucificado, y aquellos que lo han seguido es a aquellos que están persiguiendo. Así que Felipe pudo guiarle perfectamente a través del Evangelio. También podemos conocer, o debemos nosotros entender, que es importante asegurarnos que las personas entiendan el Evangelio. Esto nos debe recordar entonces la parábola del sembrador. Miren la pregunta que le hizo Felipe: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y él qué dijo? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Allá hay una persona que va a ser enseñada y va a haber una persona que va a enseñar. Pablo, enseñándole a los corintios, les dijo: bueno, a Dios le plació que fuera por la locura de la predicación que fuera esparcido el Evangelio. Dios lo hubiera podido hacer sobrenaturalmente, y es una obra sobrenatural, pero me refiero a la metodología. Dios utiliza a cada uno de sus hijos, a los que somos participantes de la iglesia, para que llevemos el Evangelio con nuestras bocas, que utilicemos las herramientas que Él nos da para predicar el Evangelio. Pero vamos a ir un momentico a la parábola del sembrador, que está en Mateo, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 4 y el 19. El Señor está hablando y dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y en el versículo 19, entonces va a explicar de qué se trata esto. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Pues estos dos pasajes están íntimamente relacionados. ¿Entiendes lo que lees? Fue la pregunta de Felipe. Si Felipe no se hubiera tomado todo el tiempo, no hubiera estado enfocado en el Evangelio, pues el etíope no hubiera podido entender. Y ese pasaje que él estaba leyendo de Isaías sencillamente hubiera sido arrebatado por Satanás y lo hubiera dejado como si nada. Así que es muy importante, esto es una lección para nosotros. Nosotros debemos asegurarnos que las personas a las cuales les compartimos el Evangelio han entendido que son pecadores pero delante de Dios y también de los hombres. Pero hay un énfasis especial. La condenación del pecado viene de parte de Dios, la paga del pecado es muerte. Debemos asegurarnos que cada hombre pecador debe arrepentirse y que sepa por qué se está arrepintiendo. Y también que la respuesta de Dios para eso es Jesús, crucificado en el Calvario. Así que debemos asegurarnos, insisto en esa palabra, asegurémonos de que las personas que nos escuchan cuando predicamos el Evangelio han entendido completamente el mensaje de salvación. Ahora otra cosa interesante que podemos aprender aquí. La Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos estos 66 libros nos guían a Cristo. Esto quiere decir que nosotros debemos estar preparados a presentar el Evangelio desde cualquiera de los libros que contiene la palabra de Dios. Necesitamos ser sabios, necesitamos estudiar concienzuda y detenidamente la palabra de Dios. Y desde cualquier pasaje, contextualizándolo y también contextualizando nuestro entorno y las personas que nos acompañan, poder predicar la palabra de Dios. Por eso fue escrito cada uno de estos libros. Dios los dejó allí precisamente para hablarnos de Cristo y de su plan de salvación. Primera de Corintios 1:21. Los invito entonces a que me acompañen. Primera de Corintios 1:21 dice lo siguiente. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como se los mencionaba, ¿a Dios le plació cómo? Por la locura de la predicación. Dios orquestó todo esto de manera providencial. Llevó a Felipe, le dio una instrucción a través del ángel, lo guió por el Espíritu Santo, colocó en las manos de este etíope los pergaminos de precisamente este pasaje de Isaías, un pasaje mesiánico, y juntó todo esto allí para que hubiera salvación para esta persona que tenía una necesidad espiritual. Ahora también reflexionemos un poquito en lo siguiente. Muchos quieren conocer o tener conocimiento de la palabra de Dios. Y eso está bien, pero si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios sin conocer a Cristo profundamente, pues no estamos haciendo nada. Necesitamos conocer a Cristo y llevar fruto. Jeremías 29:13 dice lo siguiente, vamos a buscarlo. Jeremías 29:13. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay muchísimas personas que hoy en día están buscando de todo corazón a Dios. Seamos nosotros esas herramientas útiles, las cuales Dios puede usar para llegar con el Evangelio de salvación a esas personas que genuinamente están buscando a Dios, pero que desafortunadamente lo están buscando en lugares y en caminos diferentes o en lugares equivocados. Así que estemos atentos a la guía, al mover, a las instrucciones de Dios. Vamos a ir a nuestro tercer punto. Dios espera que afirmemos la fe de otros. Vamos a regresar entonces al libro de Hechos y vamos a darle lectura a los versículos 36 y 38 del capítulo 8. Dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Qué interesante es esto. Voy a decirlo de esta manera.
Lo que hizo Felipe en este corto tiempo de predicación del Evangelio fue iniciar el discipulado. Con seguridad, Felipe le habló del bautizo, porque la pregunta de él nos deja concluir eso. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La predicación que había tenido Pedro era ¿cuál? Crean y bautícense, pero no como un ceremonial religioso. Lo que estaba predicando Pedro era crean, y para dar una firmeza a eso que ustedes han manifestado, a eso que ahora está en su corazón, ahora esa fe depositada en Cristo Jesús se puede manifestar públicamente a través de ¿qué? Del bautizo. Este hombre, el eunuco etíope, entonces ahora quería tener una identificación con Jesucristo. Ahora él había entendido que era un pecador y que Jesucristo había muerto por sus pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para poder darnos esa promesa de vida eterna. El eunuco entendió perfectamente todo esto. Felipe inició el proceso de discipulado. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces, lo que podemos ver aquí es que el Evangelio, que es poder de Dios, venció los dos mayores tropiezos que tiene. Primero, el etíope estaba espiritualmente como muerto. En Efesios 2:1 podemos encontrar lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese día, en ese encuentro divino, providencial, orquestado por Dios, este eunuco etíope pudo volver a la vida espiritual. Él se encontraba muerto, ni siquiera podía entender las escrituras. Él había sido enseñado ¿cómo? Por ciegos, guiando a otros ciegos. Él había sido enseñado en ceremoniales religiosos. A pesar de eso, Dios en su gracia, él había podido aprender que Dios era un Dios poderoso, de prodigios, de milagros, de señales, que era el dueño de la vida y el autor de la creación. Sin embargo, él no había entendido que necesitaba un Salvador. El estar muerto, pues, es un tropiezo para el Evangelio, pero el Evangelio precisamente vence esto. Y lo otro es que el etíope tenía enceguecido el entendimiento. Segunda de Corintios 4, versículos 3 al 4, nos dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir, está escondido. El Dios de este siglo ha cerrado el entendimiento de absolutamente todos los incrédulos. Pero el Evangelio, que es poder de Dios, tiene la capacidad de quitar esas vendas espirituales. Allí, Felipe, con el poder del Evangelio, que proviene de Dios, pudo quitar estos dos tropiezos. ¿Cuál? Que el eunuco estaba muerto y estaba enceguecido espiritualmente. El Evangelio le ha ahora dado vida y le ha quitado entonces esas vendas para que él pueda tener una vida, pero tener una vida abundante conforme lo prometió el Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que nosotros debemos hacer como creyentes: el nuevo creyente necesita afirmación y necesita edificación. El nuevo creyente necesita ¿qué? Discipulado. A ver, la pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él en su corazón floreció ese primer amor. Él quería identificarse con Cristo. Con seguridad, pues Felipe ya le había hablado de esto. Como les decía, la predicación de Pedro era esa: crean y bautícense. Los creyentes, entonces, ¿por qué nos bautizamos? Bueno, porque queremos identificarnos con Cristo, en su muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y también hemos sido juntamente resucitados con Cristo. Dice Efesios que también ahora estamos, ¿dónde? Estamos sentados en los lugares celestiales, allí acompañando a Jesucristo. Posicionalmente estamos allí, por eso tenemos seguridad de nuestra salvación. Un dato interesante: aquí la palabra nos enseña que este bautismo fue ¿cómo? Por inmersión. Allí dice, cuando subieron del agua. Esto es un dato interesante porque todos nosotros sabemos que respecto al tema del bautismo
Hay mucha gente que quiere decir que no es por inmersión, que de pronto por aspersión o otra manera de bautizarse. Pero la Biblia es muy clara, y no solo con este ejemplo, sino también con otros varios. Lo que podemos aprender aquí es que el nuevo creyente debe ser guiado a través de la Escritura, como en el discipulado. El Señor Jesús utilizó esa metodología, a Él le plació de esa manera. Él tomó a un grupo, pero con cada uno trabajó de manera personal. También trabajó en un grupo pequeño de 3, en un grupo de 12, en un grupo de 70 y en un grupo de 500. Pero lo que nos dejó como estructura medular fue que trabajar en el discipulado persona a persona. Nosotros como creyentes entonces debemos discipular a otros, no solo con la palabra de Dios, sino también con nuestro testimonio. Primero enseñarles, luego hacerlo, mostrar el ejemplo, luego hacerlo entre los dos y luego que Él lo pueda hacer solo. Y esa básicamente fue la metodología que hizo el Señor Jesús. Todo con la guía del Espíritu Santo. Pero aquí hay una cosa supremamente importante. El discípulo debe tener iniciativa. Así como cada uno de estos 12 hombres, los que después fueron llamados apóstoles, tuvieron iniciativa. Ellos dejaron absolutamente todo para seguir a Jesús. Eso demuestra su intencionalidad de poder buscar al Salvador, de seguirle, de imitarlo. Y en medio de todas esas enseñanzas, porque sabemos que costó mucho que ese corazón endurecido fuera ablandado, para después amar a los demás y que fueran muertos, que fueran sacrificados por causa del Evangelio. El discípulo debe ser intencional en buscar a su discipulador. No debe esperar que lo estén llamando. Debe ser intencional. Ahí vale la pregunta, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón? ¿Por qué es que no nos estamos discipulando? Acércate a uno de los pastores y pregunta, bueno, si no estoy siendo discipulado, ¿cómo puedo hacer? O pregúntate, ¿por qué no me estoy discipulando? ¿Será que no he demostrado el interés? ¿Será que no es importante el discipulado? ¿Basta solo con asistir a los domingos, a escuchar los mensajes? Bueno, ahí hay muchas preguntas que podemos hacernos. Pero lo bíblico es que necesitamos discipularnos. Esto entonces nos lleva al cuarto y último punto. Dios siempre tiene una nueva misión. Vamos entonces a leer el versículo 39 y el 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El pasaje nos dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo. Esta palabra arrebatar pues es muy interesante, pero la palabra que está utilizada aquí en griego como arrebatar, que es la palabra harpazo, por eso se dice zarpazo, porque es quitar así de un momento a otro, es la misma que se utiliza cuando el apóstol Pablo nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leerlo en 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que esta palabra es exactamente la misma. Sobre esto pues también hay diferentes puntos de vista. Lo cierto es que el Señor hizo algo sobrenatural. No sabemos exactamente. Mi opinión es que fue arrebatado de manera sobrenatural. Fue tomado y llevado. Y eso lo digo porque en la Biblia también conocemos de otros arrebatamientos. Por ejemplo, el de Elías, que podemos encontrar en 2 de Reyes 2:11, y también el de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, de este profeta, capítulo 3, versículo 12. Lo importante, el énfasis aquí, es que Dios tenía una nueva misión. ¿Para quién? Para Felipe. Este hombre, que es conocido en la Biblia como el único que se le llama Felipe el evangelista. Qué orgullo para Felipe, que sea el único en la Biblia que se le llama así. Bueno, podemos aprender entonces, nuestra misión debe hacerse con gozo y producir gozo. Allí dice el versículo 39, que el eunuco no vio más a Felipe y siguió ¿qué? Gozoso su camino. El mover de Dios en la vida de cada uno de nosotros debe producir gozo. El evangelio no se hace por obligación. El evangelio lo practicamos, lo hacemos, porque ese es el mandato que nos ha dado Dios
pero sobre todo lo hacemos por amor a un mundo perdido. Entonces debe haber gozo con quien predica el Evangelio y el resultado de salvación que trae, gozo. ¿Qué dice la palabra? Que por cada pecador que se arrepiente va a haber fiesta en el cielo. Esa es la marca. Cuando está el Evangelio de por medio, lo que debe haber es gozo de un lado y gozo del otro. Lo otro, entonces, es que la misión continúa. Dice allí, Felipe fue providencialmente llevado a Azoto. Y dice el versículo 40, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Este evangelista fue usado grandemente por Dios. Él iba a ser llevado ¿hasta dónde? Hasta Cesarea, desde Azoto hasta Cesarea. Pero allá habían una infinidad de ciudades. ¿Qué le pidió Dios que hiciera? Que fuera a cada una de esas ciudades a predicar el evangelio. Y Felipe, el evangelista, no se detuvo, sino que hizo lo que Dios le pidió, guiado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos va a usar, pero el primer paso para que el Señor nos use como Él quiere es estar sirviendo. Y el Señor nos va a llevar de misión en misión. A lo mejor en estos tiempos sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Él no nos va a hablar con un ángel directamente. Pero a través de su palabra nosotros podemos aprender y entender que el Señor quiere que nosotros estemos en los negocios de Él, en la predicación del Evangelio, en la edificación de la iglesia. Necesitamos ser sensibles espiritualmente a la guía del Espíritu Santo. Y para poder eso, entonces necesitamos estar inmersos en la palabra de Dios y necesitamos estar sirviendo. Con seguridad este hombre, el eunuco etíope, era muy influyente. Tengamos en cuenta que este hombre se bajó de su carro y pidió a Felipe que lo bautizara. Él hizo esto delante de todos, de todo su séquito. En realidad, allí todos eran subalternos suyos. Y él, sin temor, se ha adherido ahora al cristianismo. Y para testimonio de eso, él bajó al agua y se bautizó delante de todas estas personas. ¡Wow! Eso sí es tener valor. Nosotros sabemos que encontramos oposición, aún en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro círculo social. Así que yo te animo, si no te has bautizado, algo está pasando. Bueno, por cierto, en estos días, en este mes de diciembre, tenemos programados unos bautizos. Así que bueno, vamos a estar orando con cada uno de ustedes. Pero si han pasado los años y tú no te has bautizado, algo está sucediendo. Pregúntate, ¿por qué no me he bautizado si han habido tantas oportunidades de bautizo? ¿Tienes temor? ¿No te parece importante? Estudias ese tema en la profundidad de tu corazón porque algo está pasando allí. Ese es el primer paso de obediencia, que demos testimonio de nuestra fe sin importar absolutamente nada. No importa lo que la demás gente diga. Tus hermanos en la fe nos vamos a sentir gozosos de que tú des ese paso de obediencia. Entonces, como les decía, este hombre influyente ahora se ha adherido al cristianismo y ahora ha llegado a Etiopía. Desde allí, con seguridad, debió haber influenciado con el evangelio. En medio de la investigación encontré lo siguiente. Ireneo, uno de los padres de la iglesia que escribió algunos libros, dice que este etíope eunuco, al pasar el tiempo, renunció a su cargo y se volvió un misionero en África. No sé si esto sea cierto, la escritura no lo dice, pero no se me haría extraño, porque ese es el mover de Dios. Dios nos impacta con el evangelio de salvación y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros de manera providencial. Necesitamos solo entonces tener el corazón dispuesto. Arrodillémonos delante de Dios y que nosotros mismos no seamos el tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a concluir. Lo invito entonces a que vayan a sus Biblias y vamos a buscar Romanos capítulo 10 del versículo 12 al 15. Romanos 10 del 12 al 15 para concluir. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pues yo creo que este pasaje cae como anillo al dedo. Necesitamos predicadores. Pero ¿cómo va a escuchar la gente si no enviamos los predicadores? Necesitamos prepararnos cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado y nos ha enviado a que esta gente que está buscando a Dios genuinamente pueda escuchar el Evangelio de salvación. No desmayemos en oración para que cada uno de nosotros tenga la pasión por compartir el Evangelio como la tuvo Felipe, y que estemos dispuestos a dar la vida como lo estuvo Esteban. Dios tiene preparadas muchas personas a nuestro alrededor, personas que le están buscando, pero ¿cómo creerán si no escuchan el Evangelio que tú y yo debemos predicarles? Qué hermoso sería escuchar del Señor Jesús que nos dijera: qué hermosos que tienen los pies, no porque tengas una pedicura, sino porque son hermosos, porque has ido a predicar, porque has obedecido la gran comisión de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje que nos has dado hoy. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito siempre para nosotros. Dios, sabemos que tú tienes instrucciones directas para nosotros, Señor, que siempre por propósito tienes la salvación, que tú esperas que afirmemos la fe de otros, Señor, y que tú siempre tendrás una nueva misión. Padre, ayúdanos a caminar, a estar llenos del Espíritu Santo, a ser sensibles espiritualmente a lo que tú quieres que hagamos, Señor, en el reino tuyo, en el reino de Dios. Padre, que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, Señor. Tú algún día nos encontraste, al igual que hiciste algo providencial para que Felipe y este eunuco se encontraran, algún día hiciste algo en nuestras vidas para que de manera providencial un predicador nos compartiera el Evangelio, Señor. Señor, úsanos como usaste a Felipe. Llévanos, Señor, a esas personas que están esperando, que están buscándote, Señor, de manera genuina, para que podamos llevarle el mensaje de salvación, Señor, que tú nos has mandado a llevar. Padre, ayúdanos a cada día a ser llenos de tu palabra, que podamos disponer de ese tiempo de devoción para buscarte, Señor, en oración, y que también permitamos que tú, a través de tu palabra, hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes con la gran comisión, Padre. Que de hoy en adelante sea una nueva visión en cada uno de nosotros. Que de hoy en adelante, Señor, tengamos el ánimo, el denuedo, el valor para llevar el Evangelio. Que sea apartado de nuestros corazones todo temor, Señor. Que tengamos esa fortaleza, ese espíritu como tuvieron Felipe, Esteban y todos los apóstoles, Señor. Mártires, Señor, que murieron por causa de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vencer todo temor. Ayúdanos a vencer toda ocupación. Ayúdanos a vencer todo pensamiento prejuicioso que tengamos, Padre bondadoso. Que tú seas en nosotros conforme a tu promesa, que podamos tener el corazón abierto, Señor, para lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Como dice tu palabra, que no seamos nosotros viviendo, sino que sea Jesús a través de nosotros manifestando su amor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como cada domingo, una palabra para nuestros invitados. Tú has escuchado hoy la historia del eunuco. Este hombre, de manera especial, estaba buscando a Dios. Si sientes un vacío en tu corazón, Jesús es la respuesta. Lo más probable es que tú estés buscando a Dios y ni siquiera te hayas dado cuenta. Hoy este mensaje fue como el que dio Felipe. Hoy tú puedes reconocer que eres un pecador y que el pecado que hay en tu vida ha levantado una barrera para que tú puedas relacionarte con Jesús mismo. Pero Él mismo fue llevado a la cruz del Calvario y crucificado
muerto, sepultado y resucitó al tercer día, para darte perdón de pecados y para que puedas disfrutar de vida eterna. La palabra dice que si tú buscas un momento especial, si has reconocido en tu corazón que eres un pecador y reconoces que necesitas a Jesús como Salvador, puedes hacer una oración en la intimidad de su corazón e invitar a Jesús para que sea el Señor y Salvador de tu vida. Te invito para que busques ese tiempo, para que puedas hacer esa oración de manera íntima y personal. Y a todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga.